Se ha inaugurado en la Casa de Campo de Madrid un parque de atracciones destinado al solaz y disfrute del vecindario, y en el que se ofrecen variadas distracciones para jóvenes de todas las edades, incluyéndose los salidos ya de quintas. Después de 2 años de planificación, el Parque de Atracciones de Madrid finalmente abría sus puertas a público el 15 de mayo de 1969. El proyecto, que había sido calificado en su fase de desarrollo como una Disneyland a la española, contaba con un presupuesto inicial de 540 millones de pesetas. Para la época, una cifra desmesurada que iba a la par del proyecto inicial que se propuso para el parque. La idea era tener a grandes personajes y localizaciones de la literatura e historia españolas presentes en el parque, como por ejemplo a Don Quijote y Sancho Panza recibiendo a los visitantes o pudiendo visitar mezquitas o castillos de la historia. Incluso hubiera tenido un área dedicada al futuro. Esta versión inicial del parque era extremadamente ambiciosa y tenía como idea principal educar a la par que divertir. Pero debido a los altos costes de tematización y construcción que un proyecto de tal envergadura conlleva, la idea fue finalmente descartada. Se optó por un proyecto no más modesto, pero más atractivo a los ojos de inversores, ya que proponía fases de construcción. Estas fases permitirían a los inversores usar los beneficios de una fase para pagar la siguiente, y así hacer el proceso más llevadero desde un punto de vista financiero. La construcción del parque no fue un proceso fácil, ya que al estar bajo la custodia del ayuntamiento, muchas de las acciones llevadas a cabo por los constructores tenían que ser previamente aprobadas por el gobierno. Un proceso tedioso que aún a día de hoy crea problemas. Pero después de un año de retraso, permisos, cancelaciones y lluvias torrenciales, el parque abrió sus puertas. Aunque la noche anterior se celebró por todo lo alto una preinauguración a la que asistió el entonces alcalde, Carlos Arias Navarro, y su equipo de gobierno. Con la inauguración del parque completada, la fase 1 de desarrollo ya estaba finalizada, aunque salvando alguna atracción que tuvo que quedarse por el camino. Una de las atracciones que no vio la luz fue la España de los Niños, que consistía en un tren que viajaba sobre un mapa gigante con reconstrucciones a escala de los monumentos más importantes del territorio español. Esta atracción fue descartada inicialmente para instalar una pista de hielo que tampoco vio la luz. En esta primera fase, numerosas atracciones abrieron el día de la inauguración. Viaje Espacial era una dark ride que permitía a los visitantes explorar lo que era entonces ser parte de la carrera espacial. Esta atracción tuvo muchísimo éxito entre los visitantes, junto a otras como el Pulpo, Telecombate o Fórmula 8. Aunque el parque tenía muchas atracciones, la que destacaba era Siete Picos, ya que fue entonces una de las primeras montañas rusas de España y de las más grandes de toda Europa. Esta atracción llegó a convertirse en la más popular del parque entre aquellos que buscaban una experiencia más trepidante. Las atracciones resultaban novedosas e impresionantes para los visitantes, pero un elemento estructural sobresalía y destacaba por encima de todas ellas. El platillo volante era una estructura de 33 metros de altura y que podía verse desde casi todos los puntos del parque, e incluso desde fuera de él. Este platillo, de más de 300 metros cuadrados de superficie, albergaba en él una cafetería de estilo americano y un mirador. Esta emblemática estructura del parque podía albergar entre 200 y 300 personas, y por su modo de entrada y salida se vio obligado a cerrar debido a ordenanzas municipales, ya que no cumplía con las nuevas normas de seguridad establecidas. Aunque las atracciones daban vida al parque, era la cultura popular la que mantenía el recinto lleno de visitantes durante la primera década del parque. Por una parte, el Teatro Auditorium, que podía albergar hasta casi 5.000 personas y que tenía una arquitectura única, vio pasar a numerosos grandes artistas de la época, como Julio Iglesias o Isabel Pantoja, entre otros muchos más. La presencia de estos artistas hizo que el parque ganara mucha popularidad entre el público madrileño, en algunas ocasiones con más de 35.000 visitantes en un solo día. Pero el espectáculo no era el único ámbito cultural que el parque aprovechaba para atraer visitantes. Usando el conocido formato de feria o verbena, el parque comenzó a organizar eventos de este tipo dentro del recinto. Se hacían diferentes festivales centrados alrededor de un tema concreto, como la paella, el vino, el jamón o la cerveza. Después de recibir más de 2 millones de visitantes en sus primeros 8 meses, el parque cerró para llevar a cabo la segunda y tercera fase de construcción. Las mejoras más destacables de esta fase fueron, entre otras, una noria que comenzó a operar siendo la más grande de España, teniendo 20 góndolas que podían girar sobre sí mismas y que se elevaban más de 30 metros de altura.
una montaña rusa, Jetstar, la segunda del parque, y que a diferencia de 7 picos, viajaba mucho más rápido y tenía curvas mucho más pronunciadas. Finalmente, Viaje al centro de la Tierra fue una atracción de recorrido a pie y que tenía numerosos efectos prácticos para simular profundidad, así como un alto nivel de tematización. Lamentablemente, esta última se vio afectada por un grave incendio que forzó al parque a cerrarla, convirtiéndola posteriormente en otra atracción llamada Los Piratas. Otras atracciones que también vieron la luz fueron el Tren Fantasma y el barco Mississippi. Durante estas fases, el parque también construyó un ferrocarril infantil que recorría el parque internamente, con locomotoras que procedían de la Expo de 1929 y que con la ayuda de Renfe consiguieron restaurar y adaptar para las necesidades del parque y así poder inaugurar el Ferrocarril del Oeste. Habiendo completado las fases iniciales de construcción y desarrollo, el Parque de Atracciones de Madrid se centró en mantener el día a día, y hasta finales de los 80 presentó escasas novedades que llevaron a un irremediable declive en la afluencia de visitantes. Durante este periodo de estanque, el parque inauguró atracciones cada escasos años, entre ellas un Enterprise en el 67, Autos Baby en el 79 o una atracción de barcas de temática prehistórica en el 84. También se retematizaron los canales de la atracción de canoas, creando así una nueva atracción que llevaba a los pasajeros por un recorrido por una jungla. Esta tenía numerosas figuras animatrónicas que resultaron muy novedosas en la época. El parque ya tenía 2 décadas de construido, y siendo modelado con los ideales de los 60, se veía anticuado y desfasado para las necesidades que el público tenía. Debido a esto, se creó un plan de mejora para el parque para poder adaptarse a los nuevos tiempos. Quisieron abordar temas como la ecología y la naturaleza, así como volver a la idea original de ofrecer recintos de educación y cultura, junto con la adición de numerosas atracciones más modernas y divertidas. Durante la ejecución del plan de mejora, se construyeron diversas atracciones, tales como un top spin, diversos trenes o un simulador virtual, así como la 4ª montaña rusa del parque, Catapult, que fue la primera en España en contener un looping. El año 1989 fue un punto de inflexión importante para el parque, ya que durante este año se abandonó casi por completo la organización de las antes populares ferias y verbenas de comida. Pero el evento más importante de este año fue la apertura del Pasaje del Terror en el antiguo Mesón Vasco. Esta inauguración atraería a una clientela sin precedentes, dando un nuevo y renovado enfoque al parque de atracciones. El entonces conocido como platillo volante fue convertido y tematizado como un árbol milenario que sobresalía sobre el parque. Se plantaron numerosas plantas en la terraza de la antigua cafetería para darle un aspecto más realista, y se construyeron falsas ramas y raíces para completar el aspecto general del nuevo árbol. Aunque el parque pasó por diversas fases de cambio, la más grande aún estaba por llegar. Con otros parques en el territorio español abriendo sus puertas, el Parque de Atracciones de Madrid tenía que renovarse completamente para poder competir con ellos. Para poder llevar esto a cabo, se formó un grupo empresarial que llevaría la administración del parque, así como de otros establecimientos de entretenimiento, Parques Reunidos. Esta empresa se formó junto al Zoo de Madrid, Acuópolis y el Teleférico de Madrid para poder explotar al máximo todas estas instalaciones. Parques Reunidos propuso un cambio drástico para la imagen general del parque, incluyendo una tematización de las áreas y la división del parque en 5 zonas diferentes que tenían como objetivos públicos totalmente distintos. La zona del maquinismo, pensada para un público más juvenil, se construyó con un aspecto industrial y con emociones fuertes en mente. La zona de la naturaleza, que está enfocada para familias y está tematizada como una especie de jungla, con piedras, árboles frondosos y madera. La zona de la tranquilidad era el área que rodeaba al árbol y fue pensada para dar paseos, disfrutar de las vistas y ofrecer un poco de relax para los visitantes. La zona infantil con numerosas atracciones dedicadas a los más pequeños y finalmente la Gran Avenida. Con la remodelación de las zonas y con la modernización del aspecto general, en el año 2000 ya se consideraba que el Parque de Atracciones de Madrid estaba a la altura de los otros en el ámbito europeo. Y con ello los visitantes se incrementaron con creces, llegando a números que no se habían visto desde la década inicial del parque. Se abrieron numerosas atracciones en el parque durante esta nueva era, dando paso a una nueva generación de experiencias más modernas para los visitantes. Se instaló, entre otras, la lanzadera, que entonces era la única torre de caída libre de su clase, los fiordos, una atracción de agua en la que los pasajeros viajaban en grandes barcas para luego ser empapados, Fantasía, que era una especie de clon de It's a Small World de Disney, Tornado, una montaña rusa invertida de Intamin, El Río Encantado, que era un recorrido en barca utilizando el estanque bajo el árbol, y muchas otras adiciones.
A partir de ese momento, el parque se vio con éxito entre el público madrileño y continuó adaptando y añadiendo elementos que mejorarían la calidad general. Estos cambios fueron la compra de montañas rusas, la reforma del gran auditorio o la demolición del árbol, ya que este llevaba en desuso más de 32 años y ocupaba un espacio en el que otra atracción podría estar. Con la adición de atracciones intimidantes en la zona del maquinismo, el parque comenzó una nueva campaña de marketing, El hombre contra la máquina, una campaña que tuvo un rotundo éxito comercial y volvió a dar vida al parque. En el 2005 se construyó una de las montañas rusas que ayudaron al parque a remontar, Tarántula, una spinning coaster tematizada con arañas y que fue un auténtico acierto por parte del parque. Aunque durante esta época ya había una oferta variada de atracciones modernas en España, esta spinning coaster era una experiencia única en el territorio español. Un año después, con la demolición de 7 picos, se construyó el Abismo. Fabricada por Maurer, esta montaña rusa cuenta con un elemento único e impactante que también la hace especial, ya que es la montaña rusa Skyloop más larga del mundo. Uno de los grandes problemas que han afectado y afectan al parque son las restricciones municipales. Estas de alguna forma impiden que el parque crezca y se desarrolle, ya que para poder construir hay que demoler algo preexistente, ya que no se permite construir cosas nuevas. Para poder reformar un recinto, los permisos tienen que estar acorde con las ordenanzas municipales y un sinfín de condiciones que son difíciles de abordar económicamente. Debido a esto, numerosos proyectos que el parque ha tenido se ven afectados y finalmente olvidados, ya que el ayuntamiento les obliga a seguir unas pautas que elevan encarecidamente el precio de la construcción o la hacen directamente imposible. Actualmente en el parque hay recintos como el Teatro Kalimba que se encuentran en desuso por motivos de licencias técnicas. Otros elementos como el antiguo volcán de Viaje al Centro de la Tierra han tenido que ser demolidos por orden del ayuntamiento, o la Venta del Pinar que también continúa en desuso por motivo de licencias. Se puede apreciar que el parque de atracciones es una joya que en su día brilló y que debido a diferentes razones ha ido en continuo deterioro, ya bien sea por la gestión administrativa o por las restricciones impuestas. Este recinto da la errónea impresión de lo que quería ser, pero no fue, ya que cuando estaba acorde con su tiempo, en los años 70, fue un gran éxito comercial. Pero el parque continúa en un intento de hacerse un hueco en el mercado europeo, añadiendo zonas de grandes marcas como Nickelodeon o The Walking Dead. Es probable que el declive en nueva oferta y en el mantenimiento se debe a los cambios de dirección constantes que sufre Parques Reunidos, ya que desde el 2016 han cambiado de equipo directivo casi anualmente, resultando en una inconsistencia inevitable en los métodos de mejora. Pero también cabe destacar que Parques Reunidos solo opera el parque, y al no ser los dueños de este, centran sus inversiones más grandes y novedosas a otras instalaciones de las que sí son dueños, resultando en una dejadez hacia el parque de atracciones. La esencia original está desapareciendo cada vez más, pero con suerte, en algún próximo cambio de dirección se pueda recuperar lo que entonces fue el Parque de Atracciones de Madrid.